La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Vamos a presentar una oración y comenzamos en Números capítulo 20. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que siempre está con nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, tú no nos dejas, tú no nos desamparas, Señor, y estamos muy agradecidos de ti. Bendice el estudio bíblico en esta noche, bendice a los hermanos que han llegado hasta aquí, que tu palabra les hable y les edifique. Permite, Señor, que los que vengan de camino vengan con bien. Oramos por Isel, oramos por sus hijas, pedimos que los cuides a todos, te pedimos por Sol y por Iván y la madre de ellos, Señor, y todo este plan que hay de mudanza, lo ponemos en oración y te pedimos que los traigas con bien. Cuida a Iván en el camino y cuida a Sol con su madre, Señor. Padre, también en esta noche, bendito sea tu nombre, oramos por la campaña que vamos a tener el domingo con el hermano Carlos Montaño y su familia. Permite, Señor, no importa si tenemos gran asistencia o poca, que sea un domingo de bendición, que tu amor y tu presencia sea con nosotros. Bendice a cada niño, a cada adulto y a cada joven. Nos ponemos en tus manos y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en Números 20 vamos a estudiar los versículos del 1 al 13. Este episodio es cuando falta agua, están exigiendo, pidiendo agua y se le provee agua de la peña, ¿no? Pero es en este episodio que Moisés peca junto con Aarón, y vamos a ver eso porque a consecuencia de esto es que él no entra a la tierra prometida. Entonces, queremos mirar esto con calma y ver realmente cuál fue el pecado, porque se dicen muchas cosas como que golpeó la peña, y es cierto que golpeó la peña, pero hay otras cosas aquí que tenemos que mirar en esta noche. Entonces vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. María Miriam, ¿no? La hermana, ¿de acuerdo? Okay. So, lo que estamos mirando ahora es que el liderato original de esa generación comienza a pasar. Se va a morir María, se va a morir Aarón, se va a morir Moisés. Entonces tiene que surgir una generación de líderes nuevos. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Esta costumbre de que cada vez que falta algo en la congregación, uno se queja de los líderes, ¿verdad que sí? Han pasado 5.000 años y seguimos con los mismos, ¿verdad? Eso es una dinámica normal, natural. Yo sé que las personas se friquean o se escandalizan, pero nos tenemos que acostumbrar porque yo no creo que eso va a cambiar hasta que Cristo venga, ¿verdad? Es más, de Cristo se quejaron y lo crucificaron. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ustedes ya conocen esta queja, ¿verdad que sí? 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Una vez los hermanos empiezan a quejarse, eso no tiene freno. Y las críticas y las quejas son catastróficas, ¿no? La intención de Moisés no es matar a nadie, pero de eso es que lo están acusando. ¿Sí? Bueno, pasa. Sí. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pero estamos en Números capítulo 20. Sí. Cada vez que usted pasa de un versículo a otro, lo acusan de diferentes cosas. Obviamente están disgustados, no están a gusto, no miden sus palabras, ¿no? No miden sus palabras. 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus
su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, miren la solución que el Señor le va a dar, y hay que estar pendiente de lo que el Señor les dice. 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. No la golpees, háblale. No le grites a la congregación, háblale a la peña. No tienes nada que decir. Háblale a la peña. Dile a la peña, danos agua. Así. Okay. Y Moisés se va a tomar la libertad de decirle otras cositas, ¿verdad? Le va a añadir. Porque lo sacaron. Cuando ustedes los acusan de asesino, de matar a la gente, uno se va a la carne, se va a la chuleta. Y él reaccionó humanamente, se enojó, pero en eso, entonces ¿qué pasa? Eso es una distracción tremenda y él no hace la voluntad del Señor. Y por eso usted tiene que tener cuidado cuando alguien lo quiere sacar a usted. Hay que tener dominio propio, quedarse tranquilo. A veces hay que callarse, enmudecer. ¿Usted me entendió? Y yo veo hermanos a veces en el trabajo diciendo, no, pero que no puedo ganar yo, pastor, y le dije. Y yo, ok, pues. A veces nos toca hablar, a veces nos toca callar. Usted tiene que saber cómo es. Usted tiene que manejarse a usted mismo, ¿está bien? Porque si no, no va a ser la voluntad del Señor. A ver. 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. So, número 2. Dice, tú le vas a sacar agua y tú le vas a servir el agua. A ti te toca servirles a ellos. Interesante, ¿no? Ok. 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Como ustedes me dijeron que yo era un asesino y un criminal, yo les voy a decir a ustedes lo que son ustedes. ¿Ok? Y él no tenía que hacer eso, lo único que tiene que hacer es hablarle a la peña. ¿Por qué el Señor le dijo, háblale a la peña y no le digan a ellos? Porque él sabía lo que iba a salir de él. Lo que iba a salir de ahí, el malestar de Moisés. Le está diciendo, shh, trágatelo, ¿verdad? A ver. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Qué quiere decir eso? Que no es Dios el que les va a dar agua, sino ¿quién? Nosotros. Ese es el pecado bien grande aquí. Sí, que le pegó a la peña, que insultó a los hermanos. Pero se atribuyó las aguas, él y Aarón. Porque el mismo pueblo le exigían a ellos como gente. A veces, en vez de ver a Dios, los veían a ellos como si ellos los endiosaban hasta cierto modo. Y como estaban cansados. Pues, sí. Esto no es nada distinto. O sea, lo que Moisés está diciendo es, estas maravillas las hacemos nosotros. Eso es nada distinto de estos predicadores y evangelistas que ustedes ven en la televisión y sitios. Que ellos son los que hacen los milagros. Se están atribuyendo el poder divino. Eso es un problema serio. ¿Está bien? Eso es un problema serio. Usted me puede decir, pero yo estaba en esas campañas y yo he visto señales y prodigios. Sí, yo también, yo lo he visto. Pero that's not good. Eso no es bueno. ¿Está bien? Es el Señor quien sana, el Señor que libera. No es uno, no soy yo, ni es usted, es el Señor. Por eso uno ora en el nombre de Jesús. El Señor es quien lo hace. A ver. 11. Correcto, ¿verdad? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, no la habló, con su vara 2 veces. Una no le bastó. Toma. Asegurarse. Sí. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Le sirvieron el agua a la gente? No. Tomen ahí a los que les dé la gana. Si quieren, si no, muéranse. Sí, exacto. Ok, está delante del culé, pero más o menos. No estoy en el 12, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, para honrarme, ustedes atribuyeron esto en vez de decir,
grande es Jehová, tú sabes, no. Y Jehová, vuelvo con el 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado. No, hermano, usted lleva tantos años caminando en el desierto, para que al final le digan, tú no entras. La recta final. Eso duele, hermano. Y todo lo que él sacrificó y todo el esfuerzo que hizo, ¿para qué? ¿Cómo es el refrán? ¿Tanto nadar? Como Ouch. Ok, 13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Now, el Señor se molestó con la congregación, les dijo algo, los reprendió. No. No, los que están haciendo las acusaciones es la congregación. ¿Por qué el Señor castiga a Moisés y no le dice a nadie? No siguió los mandatos del Señor. El Señor está dando instrucciones, el trabajo de Moisés es sujetarse al Señor, obedecer. Y no lo hizo. Tan sencillo como eso. Y porque deshonró al Señor frente a su pueblo. Deshonró al Señor frente a su Correcto, pueblo. sí, definitivo. Yo sé que todos nosotros siempre hemos oído que Moisés no entró porque golpeó la peña. Eso es parte de la historia. Pero lo que más terrible es aquí es que se atribuyeron el milagro y no honraron al Señor delante del pueblo. No le dieron el reconocimiento al Señor. Este es el agua que provee el Señor, vamos a alegar. No. Él está diciendo que mientras más él golpee la peña, más agua sale. Y fíjate, con todo y eso el Señor tuvo misericordia del pueblo porque él pudo dejar que Moisés cayera en vergüenza y decirle a la peña, no saques agua. Pero salió como quiera. Fue a palo, pero salió. ¿Por qué el Señor, a pesar de lo que está haciendo Moisés, honra a Moisés? Por el pueblo, ¿verdad? Que le quitaban algo. Pero después entonces llama y le dice, ven acá. Yo no sé qué te pasó, tuviste un mal día, pero te pasaste. Que te fue la guagua. Que te fue. Yo creo que la escritura dice que el que crea estar firme, verá que no caiga. Y esta actitud de Moisés, un hombre que estaba, a ver, Moisés hablaba con Dios. No era, ¿sabes? Moisés hablaba con Dios y Moisés fue el hombre que Dios utilizó para que las plagas surgieran efecto en el pueblo egipcio. Y tal vez podría ser que Moisés ya estaba muy confiado. Y se tomó, vamos a tomar esta Y lo segundo que él sabía que el Señor le iba a respaldar. porque siempre lo respaldó, nunca lo dejó de respaldar. Yo creo que es para que nosotros pensemos siempre que hay que estar arrodillado. Siempre, siempre, siempre. Y más, como en otras ocasiones yo he dicho, nosotros tenemos el Espíritu Santo, Moisés no tenía nada. Moisés no tenía nada. Moisés, pues, hablaba con el Señor, sabía que Dios lo respaldaba, sabía que Dios estaba con él, pues yo me voy a dar por él. Y esto es una gran enseñanza para el liderazgo. Uno como líder le rinde cuenta al Señor y nos van a llamar a cuenta. Punto. Esto es importante para los hermanos que son líderes. Los hermanos de la congregación, pues ustedes ven a esta gente, ¿cómo están? ¿Verdad? Pero Dios con quien trata es con el liderato. Entonces es importante eso. Es una excelente lección. Lo segundo que tenemos que observar cuando analizamos la perspectiva del liderato, cuando Dios le habla a Moisés, no le habla frente a la congregación, ¿verdad? En privado. ¿Lo notan? Desde acá, vamos a hablar tuyo. El secreto de Dios. Siempre. ¿Está bien? Entonces los líderes, aún en el Nuevo Testamento, dice Pablo, hablamos madurez, entre los que han alcanzado madurez. Hay cosas que usted no habla frente a la congregación, ni le dice a la congregación. Hay cosas que los líderes se tienen que reunir y hablarlas. En el ejército nos enseñan a nosotros que cuando tú no estás de acuerdo con algo, tú
no usa la palabra quejar, pero tú lo hablas con los que son o del mismo rango que tú o más alto, pero nunca con los que están debajo porque los desmoraliza. Sí, eso mismo. Uno desamina. Si usted se pone a decir ciertas cosas, te desanima la gente, ¿verdad? Y esa no es la intención. Siempre hay diferencias, pero se tiene que resolver en el liderato. ¿Está bien? Entonces, cuidado hay que tenerlo con el pueblo de Dios. Ahí cuando dice, cuando fuimos de hacer de esa agua, se atribuyeron como se endiosaron ellos mismos. Sí. Cuando Dios se endiosó, porque lo que le está diciendo es, ¿ustedes creen que como yo le saqué agua? Pues se tomó una atribución divina Eso, entre el pueblo, y eso es una blasfemia contra el Señor. eso. Y ahora vamos a ver el principio de las consecuencias. Ya le dijeron a Moisés que no va a entrar. Todavía no le han dicho que se va a morir. Pero eso viene. Entonces vamos a empezar con Aarón. Ahí mismo en el capítulo de número 20, vamos a ir al 22. Vamos a leer del 22 al 29. Empezamos con Aarón, ¿ok? Versículo 22. Y partiendo de Cádiz, o sea, del sitio de las aguas, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, 24. Aarón será reunido a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Yep. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Ya el Señor les dijo algo a Moisés, pero ahora está llenando los blancos, ¿verdad? Mira, lo que no te dije ayer, déjame explicarte. A ver, 24 nuevamente. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. No siguieron las instrucciones. 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Dios. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, las de sacerdote, ¿se acuerdan? Y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Yo no sé usted, pero imagínense que a usted le digan, quítate el traje, pónselo aquí. ¿Y por qué? Porque aquí te va a morir. Está fuerte, man. Eso está bien fuerte. No, Aarón fue del becerro de oro. Aquí una serie de cosas. El Señor se acabó la paciencia. Hasta aquí tiró la línea. 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Moisés, esto es lo más fuerte aquí. ¿Saben a qué Moisés le está haciendo esto a Aarón? ¿Quién es Aarón? Su hermano. Y le está haciendo a su propio hermano. Quítate la ropa. Eso es más duro todavía. Es como O sea que no tuvo break a arrepentirse, Aarón. No, el Señor dijo hasta aquí. No hay diálogo, no hay conversación, no hay oración, no hay nada. El Señor tomó una decisión. Cuando Dios tira la raya, es así, guste o no guste. Dios la tiró y la cosa es que cuando Dios tira la raya es que te ha dado break. Mucho. Porque nunca nosotros vamos a tener excusa para decirle al Señor, pero es que Señor, pero es que yo te di esto. Ponle la peliculita ahí a Toñito para que cuando Él tira la raya, tiró la raya. Pero en la Biblia establece, o sea, digo, no sé si está toda la historia de Aarón, ¿no? O sea, él fue desobediente muchas veces o solamente fue la vez de la piedra. No, lo del becerro. Entonces, Es que falta esa clase. pero como dice Toño, en lo del becerro de oro, se dejaron, o sea, el Señor está molesto, pero no le pasó nada a Aarón. Y es cuando tú sigues con este patrón, llega un momento, el Señor te la deja pasar, a ver si te arregla, a ver si te arrepientes, a ver si te deja. Pero hermano, si uno insiste en estas cosas, esto es lo que pasa. Ahí es donde yo me pregunto, porque hay mucha gente que se llaman ser cristianos y van para el mundo y vuelven para la iglesia, y van para el mundo y vuelven para la iglesia, y van para el mundo y vuelven para la iglesia, porque entienden que el Señor me va a perdonar. Ya.
Pero yo soy de los que pienso que puede ser que te deslices y vuelvas para atrás. Y te va a costar 2 veces más trabajo acercarte al Señor, y la tercera vez te va a costar 3 veces más trabajo, 4 veces más trabajo, pero a lo mejor la cuarta o la quinta. Y si el Señor ya se apestó de ti. So, hay una ventaja en ser un miembro de la iglesia comparado con ser líder. Las reglas no son las mismas. En otras palabras, estas medidas drásticas es con un líder porque Dios le está hablando. Dios está interactuando personalmente. La congregación hace y deshace. ¿Me entiendes? So, el nivel de relación que tú tienes con Dios es lo que tiene que ver con esto. Me explico. A veces uno ve gente haciendo, como dice Efraín, perdón la expresión, lo que le da. Y nada les pasa. Entonces uno que está sirviendo al Señor, tú no puedes ni pestañear, porque el Señor te va a llamar a cuenta. Y dice, pero espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, es tu intimidad, es tu relación. Tú sabes más que esa persona. Es que ellos son el ejemplo. Se supone que el líder esté pueblo, más maduro en la fe que... El pueblo hace una cosa, a ti no te van a hacer acá, porque está en una posición de jerarquía, de ser el ejemplo de la sociedad. Entonces, Y eso fue lo que le pasó a Aarón. Aarón no era cualquier persona, lo apartaron para ser el sacerdote. Carlos. Yo estaba pensando en algo que más o menos va con esto el domingo. Y lo que me vino a la mente fue que el Señor nos pide de acuerdo a cómo nosotros podemos dar, de acuerdo a nuestro nivel espiritual está. Sí. Y más de eso, Él no nos va a pedir porque sabe que vamos a fallar. Sí. So, de acuerdo a lo que tú puedes dar, es lo que el Señor te da. Por eso es que a muchos les pide más, Sí. a otros les pide poco. Sí. So, a veces que nosotros vemos a alguien haciendo algo malo y queremos ver ahí mismo que el Señor lo parta por la mitad con un rayo. Yeah. Pero no entendemos que las cosas son el tiempo del Señor y hay algo que tiene que pasar para que esa persona aprenda, salga del error en que está, pero hay veces que toma medio un año, un mes, 2 días, y nosotros a veces ni siquiera lo vemos. Yeah. ¿Ustedes se acuerdan del muñequito aquel, Mr. Magoo? Yep. Era un tipo medio ciego que no sabía qué estaba pasando, pero él entraba y salía y no le pasaba nada. Muchos cristianos son así, Mr. Magoo. Entonces, como ellos no tienen una relación íntima con el Señor, ellos no saben lo que quiere decir la Biblia, ni qué es eso de dirección del Espíritu. Ellos, ¿tú me entiendes? Ellos van y cantan sus coritos y se van. Han perdido. Pero tienen la ventaja de que como no conocen a Dios en una relación personal íntima, no escuchan a Dios, Dios no les habla. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Mientras tú te acercas más a Dios, tú eres responsable por lo que tú sabes. Si Dios te habla y Dios te dice, Dios te muestra, te va a llamar a cuenta por lo que tú sabes. ¿Qué es lo que está diciendo Carlos? ¿Ves? A veces es mejor ser ciego y no saber nada. La congregación tiene esa ventaja, hay muchos hermanos en la iglesia. Y lamentablemente, eso es algo que nos afecta en nuestra iglesia, no solamente en Genesis, en otros sitios. Porque tú estás sentado y dices, pero es que este baila, bebe, fuma y no le pasa nada. Ay, no. Pero esta es la explicación de eso. ¿Está bien? Pero si usted está apartado para el Señor, en consagración, usted no puede hacer eso. La regla es distinta para ti. Cuando uno pastorea a la gente, uno tiene que pastorear la base de eso. Uno tiene que saber cuánto tú sabes de la Biblia, del camino del Señor, ¿verdad? Porque las reglas son distintas para las diferentes personas. Yo quiero decirle que yo no hice las reglas, que las reglas las puso el Señor. Vienen del cielo, vienen del cielo. Vienen del cielo. ¿Dónde me quedé? ¿Qué versículo estoy? Ahora vamos para el 28. Okay. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Si usted ve a su hermano morirse así, yo me imagino que Moisés tiene que haber llorado. Y el hijo de Aarón. Yo no sé, yo me hice escena y digo, eso está fuerte. Pastor, cuando dice que le quitaron de la vestidura, literalmente lo dejaron como que tienen un
Pero Como sí, vino pero al fue que mundo. simplemente le quitaron como quitarle su rango y... Sí, sí, yo confío en esa. Tenía frutos de luz. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor O le se, pasó como a Noé, que se cayó así. a lo mejor se llevó una mudita de ropa para allá. Sí, Porque, se le porque, quitaba la ropa y se moría un catarro. Porque- Estaba en Sahara que hacía frío y cayó nieve. porque hay que ver que las vestiduras sacerdotales, somos sacerdotales, eran específicas. O sea, tú no podías tener nada encima, en base a lo que dice la escritura, tú no podías tener nada encima que no fuera las vestiduras tal como Dios se las reveló a Moisés en el Sinaí. Yeah. A lo mejor le selló una mochilita Muy chilita. y pues vamos a poner esta ropita, es lo que A lo Le mejor pusieron la de nene, le pusieron la de se murió de la vergüenza. A ver. También. So, en esencia, le quitaron la vestimenta de sacerdocio, se la dieron a su hijo. ¿Qué estamos hablando aquí? Mira, Aaron, estás despedido. Tú no vas a seguir en esta función más. Demotion. Pone los rangos al otro. al otro. Y el otro, me imagino que está temblando porque dice, ay, si esto le pasó a mi papá, ¿qué me va a pasar a mí? Wow. Ya, ok. O sea, y esto fue justamente después de que le metieron los 2 bimbazos a la roca. Sí, bueno, Después, en un momento. sí, no mucho tiempo después. Sí, salieron de ahí. 29, ¿verdad? Ahí que estoy. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. El pueblo vio la consecuencia del pecado. Una Desobediencia. Lo que no me dice el texto es cuánto sabía la congregación. Eso es algo que no sabemos. Ya. También, pastor, el problema es que ellos saben que hay una generación que no va a entrar a la tierra prometida, pero ellos jamás ni nunca pensaron que ellos iban a ser de los que no iban a entrar a la tierra Yes. prometida. Entonces, eso es importante porque de aquí en adelante usted empieza a la gente muriéndose en el desierto. Porque el Señor lo que está diciendo es, no van a entrar, no van a entrar. Pero el Señor va a levantar una generación que son los que van a entrar. Y ahora vamos a ver la transición a un liderazgo nuevo. Sí, porque los que vinieron a entrar eran los que eran muchachitos cuando salían, Josué y esa gente que eran los... Esta gente sigue quejándose y hay consecuencias. Yo le estoy diciendo, el Señor no le dijo nada a la congregación. Pero el castigo fue que no entraron. Aquí esta gente no entró. Dios no te dice nada, pero va a ejecutar su juicio. Eso fuerte. Vamos a ver esto en acción C. La transición, liderato nuevo. Ahí mismo en el libro de Números, vamos al capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 12 al 23. ¿Están ahí? Número 27, versículo 12. No tiene más. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín. ¿Vieron el patrón? Cada vez que Dios les va a hablar, tienen que subir a un monte. Apartarse. Separación. Lugar alto. Cercanía con Dios. Solo y privado con Dios. Entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. 13. Y después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Te quiero subir aquí arriba y darte una miradita por la ventana. Porque así como murió tu hermano, vas a morir tú. Todo lo que trabajaste, por lo menos. Ya. En todo esto, ¿ustedes se dan cuenta de algo? ¿Se quejó Aarón? ¿Aarón se quejó? Moisés, ustedes de eso tampoco. Ellos sabían lo que venía. Y lo aceptaron. Lo aceptaron. No hubo quejanza. ¿No? 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin.
Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Solo que el Moisés le dice, bueno, si voy a morir aquí, fantástico, pero ponle un líder responsable a esta congregación porque entonces se van a quedar sin liderazgo, ¿no? 17. Déjame leerle diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. ¿Cómo poner entonces? Si me vas a sacar a mí, pon a alguien que los cuide. Porque el pueblo de Israel siempre como que necesitó ese pastoreo, ese... No pensaban... Tú tienes una gente que son violentos y hacen unas acusaciones violentas, ¿no? Contra Moisés y todo eso, pero Moisés dice, yo necesito a alguien que les dé la mano. No, si ellos hubiesen podido, ellos hubiesen matado a Moisés. Aquel Señor lo defendió tantas veces. Pero Moisés está preocupado para que tengan un líder que los ayude. Moisés reconoce que él las peleó, Moisés sabe que lo hizo mal. Aquí no hay nada que discutir. Ellos entienden. Ellos saben que Dios es justo. Y Dios tiene la razón. Nos suena muy fuerte a nosotros. Pero estos hombres no se quejan. Ellos saben. Ellos saben lo que ellos hicieron. 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y les darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En otras palabras, cuando Dios llama y pone un líder, la responsabilidad de la congregación es seguir. 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ya estamos ubicando el próximo líder. Una vez llamemos y ubiquemos el próximo líder, ¿qué le va a pasar a Moisés? Ya. Debut y despedida. Despedida. Cuando él empieza a dar los pasos, él sabe que le llegó la hora. Él sabe que le llegó la hora. Hay momentos difíciles en la vida de un líder, especialmente la transición, el cierre de un ministerio, cuando usted sabe que llegó al final y se tiene que despedir. Carmen y yo, en todas las iglesias que hemos pastoreado, ese final es sumamente difícil, porque a veces empiezan a pasar cosas que ya uno mira y dice, no, se nos llegó el tiempo de salir. Y Dios tiene sus maneras, ¿verdad? Pero siempre es difícil porque uno tiene un cariño por la obra y todo el tiempo que usted invirtió ahí, todo el esfuerzo. Nosotros tenemos gente, por ejemplo, una iglesia que abrimos en Nashville, en Tennessee, y esos hermanos todavía nos escriben, nos han visitado aquí, vienen de allá y comparten con nosotros, y uno les tiene mucho cariño, ¿no? Y así en todas las iglesias, despegarse es bien difícil. Pastor, ¿y Moisés muere ahí mismo o muere después? Sí, vamos, ya mismo llegamos ahí. Quiero discutir. Es que estoy tratando de ver si esto tiene expand aquí, pero se quedó ahí. Sí. Quiero discutir algo y después caemos en su muerte, ¿verdad? Porque vamos a pasar ahora al libro de Deuteronomio, pero vamos al capítulo 6.
quiero discutir esto antes de la muerte de Moisés por una razón importante. Vamos a leer versículos 4 y 5 nada más. ¿Alguien que lo quiera leer? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hasta 6. 4 y 5. Como este es algo bien clave. Esto es algo que ocurrió en el desierto. Es una revelación divina. Este es el Shema, ¿no? Shema, como alguna palabrita hebrea que significa que oye Israel, oye. Nos están llamando la atención, ¿no? Ustedes también han leído ese versículo 5 del Nuevo Testamento, los 2, 4 y 5, que Jesús lo cita. En Mateo, en Marcos. A él le cuestionan, ven acá, y él explica. Esto es lo que dice. ¿Qué significa? Oye Israel, Jehová uno es. Bueno, hay un solo Dios y solamente Jehová. No hay otros dioses. Esta frase significa mucho para los israelitas y los judíos porque ellos no son politeístas. El worldview de ellos es de un solo Dios. Son monoteístas. ¿Está bien? Entonces, si algo saben los israelitas y los judíos es que no puede haber otro Dios, ni otros dioses. Este es el problema con la idolatría. No hay paso para más nada, hay un solo Dios. Y esto es algo que se le enseña a los niños en el antiguo Israel y se les recalcaba y se les recalcaba. Y esto es importante para nosotros porque este va a ser el problema con Jesús. Esto fue el argumento teológico que le hicieron a Jesús para matarlo, crucificarlo. Y es el problema hasta el día de hoy con los judíos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de Dios de la Trinidad. Y ellos rechazan la Trinidad. Quisiera tomarme unos momentitos para discutir estos momentitos para que usted esté claro. Porque hay gente que usted se va a encontrar que empieza a discutir sobre la Trinidad, ¿no? Y es bueno que usted como cristiano sepa la perspectiva cristiana. Muy bien. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es un término latino, romano, ¿no? Pero lo único que quiere decir la Trinidad es tres. Eso es todo. Y ustedes saben que en 1 Juan 5:7 dice, estos tres son uno. Eso es todo. Pero ¿cuáles tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los cristianos, para los cristianos, acuérdense que los primeros cristianos son judíos también. Ellos también creen que Jehová es uno. Pero ese uno contiene tres personas. Es tres en uno. Se manifiesta en tres dimensiones. Esto es bien difícil de explicar, ¿verdad? Y a la gente se le hace bien difícil entenderlo. Cada cual tiene que tener su manera de entenderlo. A mí lo que me ayudó, ustedes saben que han oído que si el hielo, que si los huevitos, hay muchos, y lo que les puede ayudar es fantástico. A mí me ayudó Pablo, el apóstol Pablo, porque él habla de que nosotros somos trinitarios, el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Somos tres, pero somos uno. Y entonces me ayudó a visualizar la Trinidad, pero no, si nosotros somos trinitarios y fuimos creados a la imagen de Dios, Dios es trino, como nosotros somos trinos. Pero ciertamente es un concepto complejo y la gente dice, pero entonces ¿por qué los cristianos creen en esto de la Trinidad? Realmente en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, nos hablan de Dios Padre, ¿verdad que sí? Nuestro Creador, nos habla del Hijo del Hombre, Jesús, su Hijo, y nos hablan del Espíritu Santo. Y usted va a ver versículos y textos a través de toda la Biblia que nos dicen que el Padre es Dios, también se nos dice que el Hijo es Dios, y también se nos dice que el Espíritu es Dios. El Espíritu es el Señor, ¿right? Fíjate cómo estos tres van a ser uno. Yo no sé explicarle realmente cómo ocurre eso. Yo sé que yo soy tres en uno. Y es la mejor manera que yo tengo para ver y aceptar
eso. La Biblia habla de la Trinidad en esa perspectiva de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y desde el principio, o sea, en Génesis, ¿qué dice? La tierra estaba vacía y ¿qué? Y eso. Desordenada. ¿Y qué volaba por sobre las aguas? Espíritu. El Espíritu de Dios. Entonces, desde el principio vemos eso. Los judíos no tenían el análisis y la reflexión teológica para incorporar el Espíritu Santo como Dios. Y claro, no tenían a Jesús. A ellos no se les ocurre que Dios va a tener un hijo. En el Antiguo Testamento hay profecía, pero no se les presenta a Jesús, ellos no saben. Eso viene con Jesús, cuando Jesús dice, yo soy. Fíjate, ¿te acuerdas cuando hablamos del famoso yo soy? Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy. Enséñanos al Padre. Pero entonces a la misma vez, cuando lo crucificaron a él, o sea, Padre, perdónalo, o sea, él está hablando con alguien y él se aparta a hablar con alguien, pero es el mismo. Es el mismo. A ver, usted, la mejor, como les dije, a mí me ayudó el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado hablándose a usted mismo? Yo a veces digo, yo no sé, Luis, ¿por qué tú hiciste eso? Y dice, ¿con quién tú hablas? ¿Conmigo mismo? Pero te estás hablando como si fuera otro. Eso no pasa. Una de las cosas que cuando estudiamos la Trinidad en el seminario, el concepto que a mí más me encantó fue este. La importancia de la Trinidad para nosotros es esta, es la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un mismo sentir, hay comunicación, hay intimidad entre ellos, trabajan coordinados, ¿está bien? Ellos están de acuerdo y la Trinidad refleja lo que debe ser la iglesia. La iglesia tiene que haber la unidad del Espíritu. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Ese símbolo de la Trinidad, esa relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la misma relación que ustedes tenemos que tener en la iglesia el uno con el otro. Ay, pastor, pero eso nunca va a ser porque yo no veo eso. Bueno, por lo que hablaba Efraín anteriormente, hay gente que entra a la iglesia que no son cristianos. Hay gente que está en la iglesia buscando de Dios, pero no la ha encontrado. ¿Usted me entendió? No todo el mundo está al mismo nivel. El apóstol dice, vamos a proseguir al blanco hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu y que todos tengamos un mismo sentir. Esa es la meta, ser tan unidos, ser uno como Dios es. Amén. Es un proyecto. Porque cuando pensamos que caminamos 3 pasitos para el frente, como que damos 2 para atrás. Adelantamos y perdemos, ¿verdad que sí? Pero nosotros estamos en esa jornada y nuestra meta es llegar a ser una iglesia unida. Y ese es nuestro trabajo, cultivar eso hasta que lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí estamos reflejando la imagen de Dios, la unidad. Precioso, ¿no? Okay. La gente que dice que hay algo mal con la Trinidad, pues yo los lamento y los aprecio y todo. Sé que es difícil entender la Trinidad, pero es un concepto precioso en la Biblia. Precioso. Y por lo tanto yo soy trinitario, nuestra iglesia cree en la Trinidad, hay iglesias que niegan la Trinidad y le tienen una guerra a la Trinidad, ellos no saben lo que están diciendo. ¿Qué hacemos con ellos? Paciencia. Yo sé que aceptar la Trinidad no es fácil. Pastor, y si nosotros por alguna razón entramos en algún tema con una persona que tiene esas creencias, ¿cuál es la mejor manera de manejarlo? Escuchar su punto de vista y respetárselo y honrárselo. No ponemos a discutir con ellos. Tú estás mal, eso es del diablo. Si no lo ven, no lo ven. Ni aunque usted le entre a palo, como Moisés en la peña, no va a funcionar. Yo mismo,
A mí me tomó mucho tiempo llegar a entender lo que es eso y aceptarlo. Que no es una competencia, es a la vez que pues cada cual tiene su propia relación con Dios y en algún momento a quien le rendiremos cuenta a Dios no hay más nadie. Sí, sí. Nuestra perspectiva debe ser cómo yo ayudo a este hermano o a esta hermana a crecer espiritualmente. Y es mi hermano, aunque no entienda esto. Hay cosas que yo escucho cada rato a los hermanos decir, yo amo al Señor y esto, pero esto yo no lo entiendo, fine. Otro me dice, esto yo no lo puedo aceptar, fine. ¿Y qué yo hago con eso? Pues darle tiempo porque algún día lo va a entender. Y toma tiempo. Y pastor, no es un punto de salvación. El que crea que son 3 o son 2 o es uno solo, o sea, no puedes sacar a Jesucristo de la ecuación, no lo puedes sacar, porque eres el que nos trajo salvación. Pero si crees que no son 3 o son 2, no te pierden, no te condenan ni te salvan. Okay. Nada, vamos a llevar un pasito más para allá. Usted le da espacio a la gente a tener su perspectiva y su punto de vista. No, o sea, si la persona no sabe sumar y restar, no lo lleve a la división y a la multiplicación. Asegúrese que sabe sumar y restar. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ya. Si la persona entra con doctrinas falsas, estamos en un problema. La Trinidad es el diablo, chicos. O sea, espérate. Yo estoy dispuesto a darte espacio a que tú pienses y medites y ores en esto, pero no empieces a decir cosas en la iglesia que son contrarias, que yo sé que son contrarias a la Biblia. Pero hay iglesias que piensan que la Trinidad es del diablo. Sí. ¿Y qué Biblia usan? O depende de, por ejemplo, si son testigos de Jehová, pues, eso depende de O sea, no son cristianos. Pues mira, hay un grupo eso es difícil contestar. Hay un grupo que se llama Solo Jesús. Jesus Only. Olvídate del Padre y olvídate de lo del Espíritu. Es Jesus, más nada. Hay diferentes grupos y usan la Biblia que tú y yo usamos, pero ellos te interpretan los versículos y te los van a explicar de otra manera. El otro día yo me monté en el carro, estaba la emisora cristiana y estaba, no sé de qué denominación, pero estaban llevando la palabra, estaban discutiendo un tema y era en relación a que uno llega al Padre a través del Hijo y que cuando uno ora, uno no puede comenzar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es solamente que uno ora y llega a través de Jesús. Yeah. Ahora va a cambiar el Padre nuestro. Pues sí. No, En el entonces nombre del Hijo y del Padre. y a base a la interpretación que le puedan dar entonces Sí. Pues hablando de eso, y regreso ahora a esta expedición. Ayer estaba mirando un sacerdote episcopal y en la denominación episcopal han cambiado el Padre Nuestro. Bueno, hay una versión del Padre Nuestro que es distinta, es una alternativa. Porque lo que pasa con los grupos liberales y ciertos grupos feministas que se objetan al Padre Nuestro, porque el Padre es una figura masculina. Y como no quieren que Dios sea masculino, prefieren un término genérico, así que es pariente nuestro. La película esta de Chuck, que lo presentan como una mujer. Ya. So, que ustedes sepan que todas esas cosas andan por ahí. Y en un momento usted se va a tropezar con ella. Y me estaba hablando de la radio y el asunto este de la Trinidad. Well, nosotros somos trinitarios porque vemos los versículos que dicen que estos 3 son uno. Entonces, yo quisiera decirle a ustedes, la Trinidad no existe, pero el problema es que la Biblia, por todos lados, me dicen que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y que son uno y que trabajan coordinadamente. So, nuevamente llegamos a la situación de que es difícil entenderlo y explicárselo a los demás, pero nosotros no estamos aquí para contender con ellos sobre la Trinidad. No caigan en esa trampa. Aquí estamos para presentarle a Jesucristo. Y esta es la importancia de lo que está diciendo nuestra hermana Amy. Usted conoce al Padre por el Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Usted tiene que aceptar a Jesús. Cuando la gente empieza a decirme a mí, yo creo en Dios, yo me preocupo. ¿Por qué? No me están diciendo yo creo que Jesucristo es el Señor.
Y la salvación es si aceptas el Hijo. Y cuando aceptas el Hijo, recibes el Padre. Y claro, recibes el Espíritu Santo. ¿Está bien? So, ¿Cómo? cuando alguien dice yo creo en Dios, suena nice. Eso no significa que es cristiano. En su mente, filosóficamente, cree en Dios. Ok, pero es que los demonios creen en Dios también y tiemblan, dice la Biblia. La cosa es si tú crees, la salvación es en nombre de Jesús. So, a veces cuando exploramos los worldviews de los hermanos en la iglesia y uno le pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo creo en Dios. ¿Y dónde está Jesús? Y eso es en la iglesia. So, uno pastoralmente escucha esas cosas y trata de ver cómo nos ayudamos a crecer. Pero la palabra cristiano viene de Jesucristo. Exacto. Entonces, si tú le preguntas si eres cristiano y dice creo en Dios, no seas anormal porque tiene, o sea, cristiano es de, oye, Sí, no me de mi padrastro es, digo, bendito el Señor lo salve. Mi padrastro se sabe la Biblia de arriba a cabo, de un lado a otro, y tú le preguntas de Jesús, y él dice que Jesús fue un profeta. Ya. So, el que te digan yo creo en Dios, suena nice. Lo bueno es que creen en Dios y que están buscando. Lo que les quiero decir es observen que no han llegado. Y si alguien te dice yo creo en Dios, ok, por lo menos hay unas cosas que te van a aceptar. En algún momento los tienes que tantear a ver qué piensan de Jesús y presentarle a Jesús. Que necesitan dar un pasito más. Pastor maniático, yo estoy en la iglesia y él insiste que yo acepte a Jesús. Of course, si es que no has llegado. ¿Está bien? So, esto es algo a largo plazo, a larga distancia. Hay que tener mucha paciencia con cierta gente en la iglesia, ¿no? Y por eso cierta gente en la iglesia te dice, pues yo creía que eran cristianos y de momento se comportaron así. Bueno, porque tú no sabes lo que hay ahí adentro. Tú no sabes. Ok, algo más de la Trinidad. ¿Estamos claros? Okay. Vamos entonces, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 32. 32. Deuteronomio capítulo 32, pastor. Del capítulo 32. Y en el capítulo 32 busquen los versículos del 48 al 52. Del 48. Al 52. Vamos a leer en el versículo 48, vamos a leer. Dicho ese de paso, ustedes me han oído a mí decirlo 40 veces. Si usted quiere que alguien venga a Jesús, no discuta la Trinidad, ni discuta el anticristo, ni discuta el rapto, que si los cuernos y los jabos. Eso está de más. Esos hermanitos no entienden nada. Háblenles de Jesús. ¿Okay? 48. Vamos. Amén. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Barín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Finalmente Moisés llega allí a la frontera y le dice, párate ahí, súbete al monte. 50. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Or, y fue unido a su pueblo. 51. En cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cabas, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Esto lo leímos parecido anteriormente, ¿no? Sí, allá se lo estaban anunciando, aquí llegó. Es que murió. Llegó. Nada, entonces sabes como todo el mundo dice, ¿cuándo será que yo me voy a morir? Nadie sabe, ¿verdad? El día y la hora. Bueno, este sabía. Eso es como andar en el death row. Y eso es caminar para la muerte. Y Este le dan la sabía. sentencia. Y todavía tenía la varita porque
¿Alguien le heredó? ¿Ah? ¿Alguien le heredó? Bueno, eso solo pasa en Josué y eso, ¿no? Pero después la vara la ponen en el arca. La vara de Aarón se pone en el arca. Ok. No, pastor, yo creo que yo sé que el Señor lo castigó, ¿verdad? Por lo que él hizo. Pero yo creo que el pueblo está creciendo. Hay una nueva generación, Sí. jóvenes. Sí. ¿Cuántos años tenía Moshe ahí? Eso lo vamos a ver ahora. 120. Porque esos jóvenes están creciendo, van a necesitar un líder joven. Sí. Yo que no me llames viejo, ¿no? No era tan Pero nos pasa, si lo ponemos el tiempo de ahora, un líder no puede ser líder todo el tiempo porque Es lo mismo. se va a cansar. Yo me imagino que no lo dice la Biblia, pero Moisés tiene que estar cansado de tanto pelear con Estaba los viejito, recursos. estaba viejito. Ya. Y en las iglesias es algo paradójico. Si usted tiene un pastor joven, usted quiere un pastor viejo. Porque los jóvenes no tienen experiencia, no tienen decisiones. Pero si no es un pastor viejo, quiere uno joven. Usted está viejo, usted está pasado. Sí, sí. Y nunca hay satisfacción con él. Pero Josué no era un chamaquito. No. ¿Quién es Josué? Josué era el hijo de Nun, que murió. José fue el de los espías que fue a Hay dos nada más. Caleb. De esos 12 espías que entraron. Y Josué es uno de ellos. Y Josué fue el que siempre estuvo ahí con Moisés. Como Carla. Josué hereda el manto de liderato porque Josué es uno que obedece al Señor. Josué es un hombre de fe. Y cuando los demás dijeron no se puede, él dijo, oh sí se puede, porque el Señor está con nosotros. En integridad. En integridad. Y el Señor lo viene observando y lo viene cultivando. Y cuando Moisés dice, hay que buscar, si me vas a matar, chico, hay que buscar un líder. Si no te preocupes, yo tengo uno. Siempre estuvo a tu lado. Ya. Ok, vamos aquí al Por lo menos aquí parece que el Señor y Moisés hicieron las paces al final, porque aquí se hablaron, al otro lo mató y no lo dejó decir nada. Ya. Aunque no sabemos a ciencia cierta si en realidad Moisés fue salvo, ¿no? Sí, sí, Claro. vamos a llegar. Sí, vamos a ver ya esto. Después que se muera hay otra discusión. Sí. Ok, 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tus descendencias la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. So, el Señor insiste, te he permitido que lo veas. ¿Por qué es importante que Moisés lo vea? Cumplió es el que venía del linaje y el que tenía la promesa y la vio. So, Moisés, el Señor se asegura Tenía que la Moisés sepa confirmación. que él cumplió. Cumplió. Además, Moisés tiene que tener un nivel de satisfacción de saber que los llevó allí a la tierra y que se cumplió. Hizo su trabajo, lo realizó, magnífico. ¿Usted me entendió? So, en un sentido, el Señor está ahorrando a Moisés. ¿Sí? Ok. 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró en el valle? Dios. En el valle. Hermano, ¿dónde en el valle? No sé si. Ese valle es grande. Ustedes van a ver ya mismo porque es importante que yo les señale esto. 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bueno, hay alguien que sabe, y lo vamos a ver ya mismo. 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O en otras palabras, que Dios le dio una salud y un vigor sobrenatural. Yo, pastor,
Era 120, usted le queda 60 años más. Dáchame. Yo no sé si eso es bueno o no. Imagínate. En ese entonces no había comida chatarras o... No, hombre, aquí no hay fast food ni nada de eso. Pastor, No hay usted mulla, no hay puede, mulla. usted tiene la mente de Cristo. Anda, gracias, Ruth. Digo, Ruth. Tengo la mente de Cristo, pero yo no sé ni quién es quién. Pero eso es el mulla. Sí. All right. 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Después de la retirada de Santo. Sí. contrario. Y así se... Pero usted sabe cómo es, ¿verdad? Que cuando alguien se muere, todo el mundo, ¡ay, bendito, tan bueno que él era! Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sobre sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muy bien. Quiero que observen algo. Les voy a hacer esta preguntita. No se atribulen vuestros corazones, para que ustedes observen. ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Moisés. Esa es la posición tradicional, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Moisés escribió el capítulo 34? No, está muerto. ¿Por qué? Estamos muertos. ¿Está muerto? Bueno, en el espíritu. Ok. So, cuando uno estudia los textos y hace análisis crítico, te dice, espérate un momentito. ¿Está bien? Now, yo le voy a decir lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que estos se llaman los libros de Moisés, porque esta es la jornada con Moisés. ¿Usted me entendió? Pero no quiere decir que literalmente él escribió todo esto. Es como en los libros que dice la historia de tal con otro que es autor. La autobiografía de Martin Luther King, pero dice escrita con... O sea, que usted sepa, por ejemplo, Isaías. Poca gente sabe que hay 3 Isaías, no 1. Entonces está primero Isaías, segundo Isaías, tercero. Son 3 profetas distintos. Cuando usted lo lee el libro, usted se da cuenta de otra cosa. En los profetas, por ejemplo, muchos de los profetas no fueron los que escribieron, pero hay una persona que empieza a escribir todo lo que dijo el profeta. Entonces eso se publica. Son las profecías de Isaías, pero no quiere decir que Isaías lo escribió. ¿Sí? Tampoco es que Dios les dictó la cosa. O sea, hay gente en las iglesias que tienen una manera de ver las cosas que nosotros tenemos que refinar eso, ¿verdad? Y alguien dice, pero este hermano no cree en la Biblia, ¿no? No, yo creo en la Biblia, yo creo que esta es palabra de Dios. Lo que estamos hablando es cómo se escribieron las cosas y cómo fue el proceso que se pusieron las cosas por escrito. Y yo creo que es el libro de Isaías. No necesariamente Isaías escribió ese libro. O sea, autores y redactores. Sí. Pasa en el Nuevo Testamento. Ustedes vinieron a Pablo. En griego, el secretario se llama un amaneusis. La palabra griega. Y esa persona está escribiendo. Hay momentos que Pablo le escribe. Pablo dice que escribo con mi mano, mi letra y puño. Él especifica cuando él es el que está escribiendo. Pero las cartas son de Pablo, porque es lo que le está diciendo al secretario o la secretaria. Escríbelo a los Corintios, dile esto es lo que yo quiero decirle. Hay otra persona escribiendo. ¿Sí? Como en las compañías, los presidentes de las compañías, los CEO, mandan un mensaje, eso no lo escribió él. Exactamente. Ni siquiera a veces la firma, es una firma electrónica, un stamp, ¿sabes? El sello, es un mensaje de él. El memo, el famoso memo. Pero no necesita el memo. So, el jefe te manda esta carta y la gente dice, mira lo que él escribió. Bueno, técnicamente él no la escribió. Hay una secretaria que escribió esta carta. A veces está la firma, la secretaria, los presidentes. A veces yo he visto cuando
el programa este del Pawn Shop en Las Vegas, que dicen que si esta firma está el presidente o lo que sea, y no, esto es un secretario signature, que era la secretaria que firmaba, o una que es la que es de verdad, John Hancock. Pero es la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios movió a esos secretarios y esos asistentes. ¿Usted me entendió? Es que el proceso de cómo se redactó la Biblia, hay cosas que tenemos que refinar nuestra manera de pensar y ver las cosas. Todo es palabra de Dios. La Biblia es inspirada. Okay. Vamos a irnos a la pregunta de Moisés. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Es salvo, sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Está bien? Porque uno se alarma con esta situación, ¿no? Vamos a ir al Nuevo Testamento, casi al final, el libro de Judas. Porque toda esa gente se murieron sin saber. Estaban claros. Judas está antes del Apocalipsis, ¿no? Y es un solo capítulo. Y es bien largo. Sí, es bien largo. Y vamos a mirar un solo versículo, porque ese versículo está sumamente interesante. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 9. Vamos a leer. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. El arcángel Miguel está luchando contra Satanás. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés. Aparentemente, Satanás quiere el cuerpo de Moisés. O él sabía o él averiguó dónde estaba enterrado. Y el Señor tuvo que despachar al arcángel Miguel para interceptarlo y no permitir que Satanás tomara el cuerpo de Moisés. Ya. Vamos a discutir eso brevemente en unos minutitos. ¿Está bien? ¿Por qué Moisés está interesado en el cuerpo? ¿Por qué Satanás está interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Cómo eso le beneficiaría al diablo? Es como cuando en las guerras estas medievales tú vas buscando un líder, ¿qué le decían? Tráeme la cabeza. Y a veces había un líder que los pueblos endiosan, o esto es un gran líder, lo que sea, a mí no va a pasar esto. Y no puedes traerle quizás como tráeme la cabeza, pues le enseñaste a la gente, mira, aquí está, el que no podía vencer, mira, aquí te lo tengo. Ok. So, vamos a pensar en una cosita aquí. ¿Por qué Dios lo escondió en un sitio, lo enterró en un sitio que nadie sabía? Porque a Dios no le interesaba que nadie supiera, ni la congregación, todo el pueblo de Israel, nadie supiera dónde está enterrado. Lo podían adorar. Lo podían endiosar y adorar. Y hay peregrinajes, y hay cultos y cosas totalmente innecesarias, ¿verdad que sí? Y que el pueblo también estaba inclinado a adorar otras cosas, porque la idolatría. Hicieron el becerro de oro. Y yo creo que también parte de lo que leímos en Deuteronomio 6, cuando él habla, Jehová el Señor, un solo Dios es, y a él solo adorará, es que Dios sabía lo que venía adelante, porque Dios les recalcaba que no se juntaran con los otros, el pueblo, para que no se contaminaran, pero yo digo, traían una vena de Egipto para adorar a otros dioses. Y Dios quería que ellos entendieran que a Él era el único que tenían que adorar. ¿Recuerdan cuando discutimos en Deuteronomio 6, 4 y 5? Jehová tu Dios no solo es. Hay que adorar a Dios nada más. Y usted me puede decir, pero ¿usted cree que de verdad, pastor, van a adorar a Moisés así? Mire, ¿cómo son los musulmanes? Con Mahoma. Adoran un hombre. Por eso que yo digo lo de traer la cabeza, porque también todo lo que él predicaba, todo lo que él enseñaba, lo destruye, porque si tú pensabas que él era siervo de Dios, tú vas a decir, pues
Dios lo va a proteger. Entonces, si no lo protegió, pues entonces todo lo que... Podemos decir todo que lo el último suceso que hizo Moisés cuando hizo que el agua brotara de la piedra, al él atribuirse ese milagro a él, después de eso fue que entonces Dios lo castigó, lo hizo morir, pues entonces ya eso estaba en la mente, este hombre fue el que nos dio agua, pues este es el Dios. Exacto. Al morir, pues entonces obviamente... Exacto. So, Dios anticipando eso tiene que evitar ese dilema y ese problema. Claro, Lucifer está interesado en desviar al pueblo. Para él sería fantástico levantarle allí, tú sabes, un templo bien grande donde la gente lo pudiera adorar. ¿Qué iba a decir algo? Que entonces podría ser que Lucifer iba a exponer el cuerpo al pueblo para que el pueblo lo adorara. Ya. Pero hay otra situación. ¿Por qué el diablo quiere el cuerpo de Moisés? Y te iba a decir algo. Viste, a mí, pastor. En la explicación de esta Biblia dice algo que yo no entiendo. Dice, la explicación de ese versículo dice, este incidente no se encuentra en ningún otro pasaje bíblico. La muerte de Moisés está registrada en Deuteronomio 34. Tal vez aquí Judas se refería a un antiguo libro llamado La Asunción de Moisés. Sí, pues yo voy ya mismo. Este estudiante como la Panasonic, anticipando el futuro. La segunda razón que Moisés, Lucifer quiere el cuerpo de Moisés es el siguiente. Y ahora voy a ir a tu pregunta. ¿Sabrá Satanás que el Señor va a resucitar y levantar a Moisés? Cuando usted ve la monte de la transfiguración, ¿quién está allá arriba? Elías y Moisés. Entonces, ¿cómo usted puede evitar que Moisés resucite? Sin el cuerpo no puede resucitar. ¿Usted entiende? Son cosas tremendas. Y por eso Dios envía a Miguel, a la caja de Miguel. Y es una lucha tremenda. Now, ¿quién es el arcángel Miguel? Ese es, como dice el ángel guardián del pueblo de Israel. Esa es la responsabilidad de Miguel. Y Miguel es el que luchó con Satanás y lo bajó del cielo. Así de poderoso es este arcángel. No es cualquiera. En otras palabras, Satanás se está tirando esta maroma y Dios le está diciendo, pásate. Había que rescatar el cuerpo de Moisés. Nada, el arcángel Miguel coge el cuerpo de Moisés y ¿a dónde se lo lleva? No sabemos. Dice que Satanás disputaba el derecho del arcángel porque él quería llevarse ese. Sí, y los teólogos dicen que la razón que Satanás decía que había un reclamo es que Moisés es un pecador, un rebelde, que no obedece a Dios, pecó. Por lo tanto, Satanás lo está reclamando. Apaga el pecado de muerte. Apaga el pecado de la muerte. Si Dios, sin embargo, dice, no, es mío, Moisés es salvo. ¿Usted me entendió? Y lo vemos en el monte de la transfiguración y lo vemos en otros lugares. Para contestar la pregunta, sí, Moisés es salvo. Dios determina que sí. El pobre otro se fue en cachirola. Yo no sé contestar. No sabemos. Aquel no tuvo ni idea. Te vaya arriba, papi, que te vas tú ahora. No sabemos. En el juicio final vamos a ver. Yo no sé, no indica, ¿no? Pero tampoco dice lo contrario. O sea, no se puede decir ni una ni la otra. Ok, al punto de mi discípulo aquí. ¿De dónde sale este versículo? Porque esto no aparece en ningún otro sitio. La Asunción de Moisés es un solo libro de muchos que nosotros hoy en día le llamamos libros apócrifos. Y estos son libros que se escribieron entre Miqueas, ¿no? y Mateo. Son 400 años. Unos son un poco más extremos que otros. Unos son bien interesantes. Cuando yo fui al seminario a estudiar todo esto, iba asustado, porque en las iglesias evangélicas decían, los libros apócrifos del tiempo. Y nada, la mayoría son libros folclóricos, históricos, no son libros inspirados. Y ustedes no, pero nosotros tenemos que leerlo para saber qué es lo que dice eso ahí. Y ciertamente hay referencias a cosas como esta.
nosotros no sabemos decir si lo sacaron de allí o no. Yo sé decirle lo siguiente. Está en la palabra, está en la Biblia. Y lo que está aquí, Dios ha permitido que esté aquí con un propósito. Ni yo, y espero que más nadie diga, eso no es de la Biblia. Eso está aquí. Si Dios permitió que eso fuera incluido, es para que usted y yo sepamos y entendamos esto. En realidad no es pecado leer esos libros apócrifos. No son libros folclóricos y históricos. Eso es todo. O sea, te ayudan a pintar un cuadro más claro de lo que se vivía en la época. Sí, es que te cubre la historia del pueblo de Israel de esos 400 años. Están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, la Iglesia Católica Romana tomó la decisión de incluirlos. Nosotros los protestantes decidimos no incluirlos. Pero no quiere decir que los protestantes no lo podamos leer. La objeción nuestra es que no son libros inspirados y no deben ir aquí. A los católicos romanos les pareció que es práctico ponerlos ahí porque no tienen que estar buscando otro libro o otros libros, ¿entiendes? Esa es la diferencia con eso. Pero ni son diabólicos ni nada. Yo también soy de los objetos. Yo los leo, pero yo no creo que debe estar aquí. No son libros inspirados. Entonces es lo que cuando dicen a veces que dicen la Biblia católica, ¿no? Ajá. Pero yo nunca la he visto en un sitio que vendan Biblia. No sé, La Biblia de Jerusalén lo tiene y la Biblia Dios habla hoy tiene los libros apócrifos. Sí. Y si los hermanitos supieran, los hermanitos que tienen manía con los católicos romanos, si ellos supieran que los libros apócrifos son fantásticos, si usted va a discutir con católicos romanos, léase los libros apócrifos. Le va a hablar de las estatuas. O sea, si usted tiene problemas manía con los santos, ahí está. Y se lo explica clarito. Y usted mismo le puede decir a un católico, abre tu Biblia aquí. Mira, aquí está aquí. Y te lo van a aceptar porque está en su Biblia. Entonces, ¿quién le quitó y quién le añadió los libros a la Biblia? ¿Quién añadió? Esos Biblias, o sea... Los editores, ¿quiénes fueron los editores? O sea, la Biblia siempre ha sido esta y ellos decidieron ponérselo o la Biblia era aquella y nosotros decidimos quitárselo. Compleja la contestación. La Biblia, los católicos romanos también aceptan la Biblia como palabra de Dios, antiguo y nuevo. Ellos lo que están diciendo es que por razones prácticas van a meter esos libros justo en el medio. Ellos están diciendo, nosotros no lo añadimos, nosotros más que incluimos estos libros adicionales. Complementamos. Para que no tenga que cargar otra enciclopedia. Correcto. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros miramos y decimos, pero es que están en la Biblia ahora, están todos ahí. Claro que lo añadiste. Esto depende de cómo tú lo ves. El vaso puede estar medio lleno y medio vacío. Y los dos tienen razón. Es un argumento que nunca tiene fin. Nunca tiene fin. Para razones nuestras y evitar esa confusión, nuevamente, mi posición es, aquí deben estar los libros inspirados. Y los libros apócrifos no son inspirados. Son como una referencia. Es una referencia. Pasa el trabajo de buscar el librito en otro sitio y léetelo. Yo vine a mano, me equivoqué. También es que cuando tú estudias o lees la Biblia de tapa a tapa con lo que se creó en el canon, que es decir, los libros apócrifos, todos llevan una línea, por eso es que le dicen libros inspirados, hacia Jesucristo. Todo. Del Antiguo Testamento, cuando cae en el Nuevo Testamento, hay una línea, que fue lo que Pablo hizo cuando estuvo el tiempo que estuvo fuera reprogramándose, porque él empezó a reprogramar el Antiguo Testamento con Jesucristo. Entonces, los libros apócrifos no llevan esa línea. Eso es lo que pasa con los libros apócrifos. ¿Cuántos libros apócrifos hay? Miren, empezamos con 12, 14, 16, 18, hay más de 30 ahora y siguen apareciendo porque mientras encuentran los pergaminos, los rollos estos, son más y más. Esos son scrolls. Yep. Entonces, hay libros apócrifos del Antiguo Testamento en realidad, pero los hay del Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, hay muchos otros evangelios. ¿Por qué esos evangelios no están aquí?
porque no son inspirados. Por eso es que la iglesia tuvo que tener un concilio y decidir cuáles son los libros que deben ir aquí. Pastor, ¿y los libros originales están en posesión de quién? ¿La Iglesia Católica? O sea, que mucha gente piensa, la Iglesia Católica que tienen otras cosas, que tienen encerrados. Los manuscritos originales. Los manuscritos originales, ¿dónde? Excelente pregunta. No hay documentos originales. Todo el mundo se pasa. ¿En el original? No hay ningún original. Están los libros más antiguos. Más antiguos que han encontrado. Ya, por ejemplo, los rollos del mal muerto, ¿no? Entonces, esos se descubrieron en el 1948 en Israel, en una cueva. Estaban en unos jarros escondidos. Y esos rollos tienen los libros del Antiguo Testamento más el Nuevo. Y, o sea, que son libros que son más de 2000 y pico de años, ¿no? Viejos. Los libros del Antiguo Testamento y proféticos, claro, los del Nuevo Testamento son más recientes. Alguien puede decir, pero aquí hay un problema. No, no hay ningún problema. Por ejemplo, cuando usted lee Sócrates, Platón, que son los clásicos, cuando usted va a la universidad, y usted lee esos libros de filosofía griega, pasaron más de 1000 años. Y entonces alguien se pone a escribir la filosofía de Sócrates y Platón. ¿Usted me entendió? De la muerte de Platón y Sócrates a cuando se escriben los libros pasaron siglos y siglos y siglos. ¿Cómo usted sabe que nos están diciendo lo que Platón y Sócrates dijo? Tiene que confiar en el manuscrito más antiguo. La ventaja que nosotros tenemos es que tenemos gente contemporánea con Jesús. Jesús nunca escribió nada. Pero yo le digo a ustedes, Jesús nunca escribió nada. Pero escribieron sus discípulos. Los apóstoles escribieron. Y tenemos pergaminos bien contemporáneos y antiguos de allí. No han pasado 1000 años, sino que son contemporáneos. Y por eso el libro más confiable en la Biblia, en la historia de la humanidad, es este libro. Porque no hay un espacio donde usted dice, bueno, no, son contemporáneos. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, son gente que vivieron en esa época. Y por eso son los pergaminos más antiguos que uno puede tener. Pero no hay ningún original porque Jesús no escribió nada. Coja el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Bueno, al principio era tradición oral. Y usted y yo hemos estado estudiando de que hay libros, se escribe. Como se dice, eso está escrito en el libro tal. ¿Dónde están esos libros? Los pergaminos se pierden. Y hay que hacer copias y copias de la copia. Y se van transmitiendo de generación a generación. No había imprenta. No hay imprenta. Eso era hablado. Sí. Eso es lo que hemos heredado. Si usted escucha a la gente decir, yo a veces he oído predicadores decir, no, porque en el original. ¿Qué original? Yo veo yo me paso buscando videos de apologetics en YouTube y hay un señor, George McDowell. Sí. Y él habla de una de las cosas que si uno quiere buscar pruebas, o sea, dicen que de los libros de la Biblia hay tantas copias y tan viejas que eso es lo que lo hace veraz, o sea, él llega a hablar hasta de 1800 libros, o sea, y entonces cuando tú coges un libro en una parte del mundo y coges otro libro en otra parte del mundo y son bien viejos y los dos dicen lo mismo, pues eso como que se va validando una cosa con la otra. Hasta el Corán reconoce a Jesús. Ya. Este punto que te trae es bien importante porque, por ejemplo, tenemos manuscritos de la iglesia en Siria, cristiana, la iglesia en África, la iglesia en Roma. Y entonces usted los compara. Y la cosa es, si la versión cambia, estamos hablando de lo mismo. Y lo lindo es que estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que valida este libro. ¿Sí? Nah, los musulmanes tienen otro concepto, el Corán. Ellos dicen que el Corán fue dado por ángeles a Mahoma a través de, yo no sé ni cuántos años, 20, 30 años. O sea, que Dios mismo se lo dictó y qué sé yo. Fine. Entonces, se le dictó en el idioma arábico. Y para ellos es sacrilegio si usted traduce el Corán en otro idioma.
So, es reciente el asunto de encontrar el Corán en inglés, en español. Yo lo tengo en español. Ellos no lo aceptan con una versión válida, porque Dios solamente habla en arábico. Él no habla árabe, él habla español. Eso es interesante cuando uno se compara con ellos, cómo creen los cristianos y cómo ven las cosas ellos. Pues muy bien, pues nosotros creemos que Moisés es salvo. Vemos a Moisés con Jesús interactuando. Si no fuera salvo, no veríamos eso. Usted dijo algo que me llamó la atención, que usted como que dejó en duda que será que Moisés, Jesús lo va a resucitar, Dios lo va a resucitar. En el libro de Apocalipsis sabemos que vienen 2 testigos, y para mucha gente Moisés es uno de esos. Yo no sé decirte que sí, porque no sabemos quiénes son los 2 testigos. Estoy diciendo, para mucha gente, cuando tú ves uno de los testigos, tú comparas lo que hacen los testigos, se están describiendo a Moisés. Hay que decirle, ese parece a Moisés. Sería interesante. Eso sería algo fuera de este mundo. Ya. Muy bien, la semana que viene comenzamos con el libro de Josué. Empiecen a leer los primeros 2 capítulos y vamos a estudiar eso. Ya acabamos con el Pentateuco, con Moisés y toda esta trayectoria en el desierto. Amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar esta noche. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.